Buenas. Hoy, con motivo de los tiempos del Halloween, los tiempos de los equinoccios y de los solsticios, con motivo de los tiempos del Día de los Muertos, de estos tiempos de portales en que se juntan los mundos, con todos los mundos de los espíritus y de todos los mundos de las criaturas, de los mundos paralelos. Y después de haber pasado una pandemia y estar en una pandemia que nos ha hecho devolvernos a los tiempos más oscurantistas del miedo medieval durante la época de la peste negra, y después del dolor tan grande de tanta gente que ha muerto en este tiempo y que hace que el Día de los Muertos tenga una recordación masiva y global por la cantidad de gente que ya no nos está acompañando en esta época. Vamos a hacer un rescate de la magia y de la fantasía. Nos vamos a dar la licencia mágica y la licencia fantástica de recorrer alguno de sus mundos. Después de las ferias y fiestas de Colombia, donde por supuesto la magia y la fantasía estuvieron presentes en forma de diablos, en formas de carrozas, en formas de seres míticos como Joselito Carnaval, o las Marimondas, o como el Rey Momo, o de seres fantásticos como estos personajes que van llegando a las fiestas, y este diablo de Río Sucio, que es un diablo afectuoso. Después de que hemos visto estos derroches de fantasía, estos personajes, algunos como los cachaceros, personajes tan altruistas como Zampacho, después de haber atravesado semejante camino de fiestas, de imaginarios, de fantasías y de afectos, de identidad y de construcción y de compartir y apreciar la vida, la celebración y la diferencia como esencias de la fiesta, hoy estamos en el lado en el que los pueblos del hemisferio norte empiezan a celebrar unos de los espíritus más diversos, que son todos los espíritus de las magias de los antiguos bosques. Normalmente el ser humano ha vivido en el universo mágico desde el comienzo de los tiempos, desde las épocas de las cavernas, desde cuando empezamos a ver el arte rupestre, que cada día mágicamente se hace más antiguo con los nuevos descubrimientos que cada vez encontramos de trazos aún más distantes en el tiempo, a partir de los cuales el ser humano empieza a significar gráficamente su relación con el mundo de la magia, con el mundo de los espíritus. Está en el primer hábitat del hombre y de la mujer, y es la manera de ir consiguiendo una forma de entender el universo. Esos universos paralelos están poblados de criaturas que habitan las rocas, las cuevas, los mares, fundamentalmente los bosques, que también son criaturas producto de las creencias religiosas. Por ejemplo, empiezan a aparecer hacia el año 1100, empieza a formarse el concepto de individuo como tal y a empezar a formarse una idea de la preocupación por los muertos, por cada individuo muerto, por cada uno de ellos en la cultura occidental europea. Porque en otras culturas esto siempre ha existido y siempre ha estado, como en la mexicana, como en la guayú, como en los pueblos africanos, donde viven en uno y otro lado y se comunican con uno y otro lado. Entre los pueblos africanos, la relación con los muertos es una relación cotidiana. Dialogan el mundo de lo sobrenatural y el mundo de los vivos.
En el mundo africano esto es una, digamos, es una relación completamente diferente. En el mundo palenquero también la interacción con el mundo de los muertos es cotidiana. En el mundo de los chinos, en la época del confucianismo, no hay una diferenciación clara entre la vida y la muerte, sino que se concibe como una sola rueda, que por un lado es la vida y por el otro lado es la muerte. En la Europa medieval empieza a aparecer una idea de ánimas. Es una idea de aquellos seres que no han completado, digamos, su ciclo para poder ir al cielo o para poder ir al infierno. Entonces se inventaron un lugar intermedio en donde, digamos, se negocia, se conversa, se habita, mientras se decide para dónde cogen, una especie de estación del más allá, la que le dieron el nombre del purgatorio. Y el purgatorio tiene ánimas, y esas ánimas en el purgatorio andan pensando a ver para dónde van, están en una situación intermedia. Entonces empieza a haber un culto a las ánimas. Esto, digamos, muchas de las historias que están relacionadas con el Halloween vienen de los espíritus del bosque europeos y vienen del medioevo europeo, que es donde se creó todo este imaginario de lo que sería después el terror o de lo que serían estas criaturas mágicas que van a aparecer. Entonces, hoy vamos a transitar mundos diferentes. Mundos de la magia, mundos de la vida, mundos de la muerte. Hemos hablado muchas veces del Halloween. Hemos hablado muchas veces del origen del Halloween. Hemos hablado muchas veces de ese portal que se abre en el solsticio y que es el que permite que por un momento los mundos se contacten. Los mundos de la magia y los mundos de la realidad, los mundos de la fantasía y los mundos de la realidad. Igualmente, en la celebración del 2 de noviembre, el mundo de los muertos mexicanos, que también lo hemos cantado muchísimas veces, de cómo los muertos vienen esa noche a celebrar con los vivos, a acompañarlos, a visitarlos, a estar juntos de una manera en la que por única vez en el año se pueden encontrar con sus seres más queridos que están en el otro lado, en el mundo de los muertos, y que, como les digo, después de la pandemia, pues es mucha la gente, es mucho combo el que va a venir el 2 de noviembre, porque es mucho combo el que se acaba de ir. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Entonces, vamos a hablar también en todo este recorrido por los diferentes universos de los Wayuu. Entre los Wayuu hay dos tipos de funerales. Hay uno primero, que es donde se parte hacia el Jepirá. Ahí es donde, y esto es súper interesante, o sea, muere un Wayuu. Cuando el Wayuu muere, hay una cantidad de cosas que no alcanzó a hacer en la vida, que le quedaron pendientes, porque pues muy poca gente se va habiendo saldado todas las cuentas, casi nunca la muerte es así. Entonces, ¿cómo les parece que se van para allá? Y allá, en un ciclo que dura entre 12 y 15 años, terminan de cumplir lo que habían dejado pendiente en esta vida, lo cual debe dar un confort muy grande, porque terminas de arreglar cosas que estabas en trance de hacer y te sorprendió la muerte.
Entonces, al cabo de 12 o 15 años, se realiza otro funeral. Y ese segundo funeral ya va hacia el más allá, o sea, ese ya es hacia la eternidad. Pero primero hay una etapa para cumplir las metas que te habías trazado en esta vida y luego hay ese segundo funeral que ya es hacia el camino, digamos, de la eternidad de la otra vida. Eso nos cuentan los Wayuu en su infinita sabiduría del universo y de la cosmovisión, que es muy grande y muy poderosa. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea. Se escribe P-L-A-T-Z-I. Y resulta que uno se mete ahí y por un pago anual tiene acceso a una cantidad de conocimiento, a una cantidad de información práctica, curiosa, de todo tipo. Hay una gran variedad de cosas y es una manera de seguir aprendiendo toda la vida, mucho más allá del tiempo de la universidad. Es una forma de vivir en el mundo del aprendizaje y eso lo transforma a uno. Pero además, resulta que, con motivo del Black Friday o Viernes Negro, Platzi tendrá la suscripción anual a su plataforma prácticamente a mitad de precio. El único requisito es que la inscripción se haga durante el mes de noviembre. Esa es la idea. Pero aprovechamos para contarles una historia, porque siempre nos gusta contarles historias. Entonces, ¿de dónde viene esta idea del Black Friday? ¿De dónde viene esa práctica? ¿Por qué se volvió tan generalizada? ¿Por qué se volvió prácticamente global? ¿Cuál es el origen? Tiene que ver con el Día de Acción de Gracias. Se hace después del Día de Acción de Gracias, porque en el Día de Acción de Gracias las familias se reunían y al otro día todo el mundo llamaba al trabajo a decir que estaba enfermo, porque quería seguir parchando con la familia y aprovechar para salir a hacer compras. Entonces en las oficinas decían que no podían ir porque estaban enfermos, pero en las calles la congestión era increíble. Entonces decían, aquí está pasando una cosa diferente y rara, porque las oficinas están vacías y las calles y los almacenes están llenos, tanto que la policía decía que era un día difícil, arduo, porque era un día de particular congestión. Eran ellos, los policías, los que le decían Black Friday o Viernes Negro. Es decir, algo que era una práctica que en realidad ocurría, digamos, un poco se formalizó, porque dijeron, bueno, aprovechemos que todo el mundo en la práctica está comprando para hacer descuentos en estos días. Y una cosa llevó a otra, y empezaron a convertirse esos días, el día después de la Cena de Acción de Gracias, y donde está empezando la temporada navideña, en un momento especial para hacer compras. Esto con el tiempo esto empezó en Filadelfia en los años 60. Ahí es como donde le tenemos la primera pista. Y después se fue volviendo cada vez más grande hasta volverse una enorme tradición. Después se salió del ámbito estricto de los Estados Unidos donde tuvo origen, se fue globalizando y después se volvió una práctica. Y es dentro de ese mismo sentido, dentro de esa práctica, que Platzi ofrece un descuento significativo a lo largo del mes de noviembre, lo cual es una buenísima oportunidad para aprender nuevas cosas, que es de lo que también se trata la vida, de estar aprendiendo. Muchos pueblos nos hablan de su manera de entenderse con la magia. La magia también tiene un elemento de delirio, porque en el delirio se puede encontrar uno con el mundo de lo mágico. Es el caso de los alebrijes en México. Esto es una maravilla. Resulta que en 1936 Pedro Linares López, un tipo que era cartonero, artesano, originario de Ciudad de México, enfermó y perdió la conciencia y estuvo en un estado de delirio durante varios días.
y no parecía poder regresar de esa fiebre delirante en la que estaba. Las hermanas intentaron regresarlo con remedios caseros, todo se intentó, pero él no regresaba. Y él cuenta, cuando regresó, porque sí volvió, que en ese delirio él empezó a ver una cantidad de animales muy raros. Él decía que había visto en el bosque, en un bosque apacible y sereno, había visto animales, rocas y árboles, y veía nubes y cielos en un mundo mágico. Y en pronto empezó a ver que los animales eran criaturas muy extrañas. Y empezó a ver burros con alas, gallos con cuernos de toro, leones con cabeza de perro, y que los animales gritaban una palabra, que es la que le dio el nombre: alebrijes. Y esto va a dar origen a los alebrijes en México. En México los alebrijes son unas criaturas psicodélicas, unos animales de un colorido increíble que fusionan toda clase de posibilidades entre alas, picos, cuernos, y que dan una criatura completamente diferente a cualquiera de los animales, aunque tengan la base de un animal que pueda ser caballo, lagartija, pero está lleno de colorido. Es una alucinación convertida en artesanía, en balso, en papel maché. Y es una de las cosas que caracteriza la maravillosa e increíble cultura mexicana, los alebrijes. Hay otros que dicen que él lo hizo para hacer llevadera las pesadillas de los niños, para mostrarle a los niños que esos monstruos con los que ellos sueñan pueden llegar a ser amigables en la medida en que se llenen de colorido y se articulen en un universo mágico amable, para quitarle el elemento del terror que tanto acecha a los niños en las noches de pesadillas. Y son como las versiones, pero la más extendida es la versión de este personaje que se inventó los alebrijes y que como tal existen por todo México y son parte de las criaturas mágicas porque vienen del reino del delirio, y en el reino del delirio hay bosques increíbles. Entonces, ¿por qué las religiones del bosque van a ser tanta fuente de criaturas mágicas y van a ser las fuentes del Halloween y de las brujas y de los fuegos sagrados celtas y de toda la recopilación de las historias de los hermanos Grimm, que van a ser unos protagonistas absolutamente importantes en nuestro relato? Porque resulta que los bosques van a generar un culto, una forma de religión y de creencias muy, muy antiguas desde el comienzo de los tiempos, y particularmente en Inglaterra, en Alemania y en Escandinavia. También de Escandinavia hemos hablado muchísimo, del universo mágico que aún hoy día habitan los escandinavos en medio de su racionalismo y sus sociedades laicas, profundamente laicas, sus dilemas existenciales, sus cines tan profundos y tan fuertes. Ellos también son pueblos mágicos. Resulta que el universo del bosque fue el último en cristianizarse. Y la cristianización se dio a través de una fusión entre los mitos antiguos y los mitos cristianos, como es el caso de San Patricio en Irlanda y como es la leyenda del rey Arturo, en donde el conjuro de la maldición que cae sobre Camelot va a ser redimido por el Santo Grial y por la virtud de Percival. Entonces, resulta que hay una tensión entre los espíritus del bosque y el mundo cristianizado que poco a poco va, digamos, a sacar esas criaturas del universo de lo religioso para llevarlas al universo de lo mágico. Pero van a seguir existiendo de muchísimas maneras, y ahí es donde están los orígenes del Halloween, y van a seguir existiendo en los relatos, y uno de los relatos más importantes son los relatos de los hermanos Grimm. Cuando viene la industrialización, cuando viene la era de la máquina, cuando las máquinas empiezan a atravesar los bosques y empiezan a matar toda esa cantidad de formas de vida, va a haber un movimiento muy importante que se llama el romanticismo, que va a reivindicar el derecho a la magia y el derecho a la fantasía, el terror de la oscuridad, el mundo de los vampiros,
Hay una historia de William Ospina que yo siempre recomiendo, que se llama El verano que nunca llegó, que es una noche en donde quedan encerrados en una villa Lord Byron, Mary Shelley, Polydor, y de esa noche van a surgir los monstruos en la literatura europea. De ahí van a surgir los vampiros, de ahí va a surgir Frankenstein y toda esta cantidad de criaturas que van a empezar a poblar el universo del terror. Los hermanos Grimm van a ser unos recopiladores durísimos de todas las historias del bosque. Tolkien, papacito siempre en nuestras historias, habla de aquellos que hacen visibles los mundos como subcreadores, aquellos que recuperan relatos e historias que siempre han existido pero que los hacen visibles para los demás. Él mismo se define a sí mismo como un subcreador, al haber creado un mundo tan maravilloso como El Señor de los Anillos, con un compendio de los relatos de todos los espíritus del bosque, de Germania y de Escandinavia y de Bretaña. Los hermanos Grimm también son unos subcreadores, porque ellos son los recopiladores de los grandes espíritus del bosque, y de ahí vamos a tener una gran cantidad de criaturas y de maravillas. Nos vamos a encontrar con estos cisnes mágicos, con la mamaboca, con una gran cantidad de personajes que nos van a traer los hermanos Grimm. Y Tolkien mismo. Tolkien tiene una cosa que a mí me parece sumamente brillante y liberadora. Tolkien, en 1939, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Ya se cernía sobre Europa y pronto sobre el mundo uno de los episodios más siniestros y una de las versiones más extendidas y catastróficas y terribles del mal en sí mismo, que era el proyecto nazi y la invasión de toda Europa. En ese momento Tolkien decía que cuando la guerra se volvía un terror y una cárcel para el cuerpo, porque lo sometía al horror de la muerte, lo que nos podría liberar de eso era el derecho a la fantasía. Y el derecho a la fantasía era poder imaginar mundos mejores que aquellos en los que vivimos, y a partir de los cuales desarrollar sistemas de valores y sistemas éticos. La cosa había empezado en la Primera Guerra Mundial, cuando él había creado un círculo de fantasía con sus amigos, pero como se enlistaban todos en combo en las guerras, la mayoría de sus amigos van a morir en esas inútiles batallas de la Primera Guerra Mundial. Solo sobreviven dos, él y Lewis. Lewis es el que va a ser Narnia. Entonces Tolkien quiere rendir homenaje a sus amigos del círculo de mitología con el cual estaba, y rindiendo homenaje a todo lo que crearon juntos, va a hacer esta obra maravillosa del Señor de los Anillos, en donde él va a liberar su mente de las cárceles del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Él ya había vivido la primera, y cuando creó ese mundo decía que él quería ver un mundo donde la amistad fuera valedera, donde la palabra tuviera significado, donde el honor existiera, donde la lealtad fuera incontrovertible, donde el amor fuera sincero. Y decía que en el mundo en el que él vivió eso no era así, eso no se veía en la realidad. Por eso creó un mundo de honor, de lealtad, de amistad, de valor, de coraje, de sinceridad. Ese es el mundo del Señor de los Anillos. Y las criaturas que llevan todas esas virtudes en su alma son los hobbits, que son particularmente sinceros y transparentes. Y las criaturas que están más sujetas a caer en las tentaciones y en los peligros son los hombres, porque siempre aman el poder. Entonces están siempre en peligro de caer en grandes abismos porque aman el poder. Y hay otras criaturas que tienen, digamos, como una presteza moral superior, criaturas de un nivel de vibración mucho, mucho más alta, que son los elfos. Y son los que hablan el idioma, el élfico, alrededor del cual
Tolkien creó El Señor de los Anillos para darle el respaldo a un mundo sobre la base de un idioma. La primera parte es lingüística. Él quiso crear un idioma y para crear un idioma creó una sociedad. Y para crear una sociedad creó un mundo y un mundo de valores que existiera en alguna parte cuando todo era sombrío, apocalíptico y catastrófico durante los años terribles de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Tolkien es tan valioso, porque por ahí nos da una puerta a la libertad. Michael Ende nos habla en La Historia sin fin de fantasía. Y él empieza a decir, hay un problema con fantasía se está acabando. Ahí había un lago. Dice, pero ya no hay lago, hay un hueco. No hay nada. ¿Cómo así? La nada. La nada, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia total y absoluta de sueños, de esperanzas y de fantasías y de razones para seguir viviendo. Entonces, fantasía se está acabando porque el hombre dejó de creer en ella. Por eso hay dos personajes, Bastian y Atreyu. Bastian es el niño que puede soñar fantasía. Sin Bastian no puede existir fantasía porque la fantasía es un producto de la imaginación de Bastian. Y en Bastian está Atreyu, que es el héroe, pero él también es un producto de fantasía, él solo no la puede salvar. Por eso esa novela está escrita a dos tintas. La que va contando Bastian y la que va contando Atreyu fue llevada hermosamente al cine, maravillosamente al cine. Y en el camino de fantasía van pasando muchas cosas. Por ejemplo, hay un mar de la tristeza. El caballo en el que monta el héroe, que es Atreyu, se hunde en el mar de la tristeza. Y entonces ahí Atreyu aprende que en el mar de la tristeza uno no se puede hundir, que en el mar de la desesperanza uno no se puede hundir porque no hay quien lo saque de ahí. Y el caballo se hunde en el mar de la tristeza y Atreyu pues sigue a pie porque ¿qué hacemos? Hay que salvar fantasía de todas maneras. Y se va a encontrar con la tortuga Moira, que es la imagen del tiempo, de lo inmemorial, de lo infinito y de la lentitud que lleva a la eternidad. Y va a haber una gran cantidad de criaturas ahí, el dragón volador que lo va a llevar hacia otros mundos, pero todo esto depende de que el niño, Bastian, siga creyendo en fantasía. Al final le van a decir a uno que la importancia de fantasía es que cuando el hombre pierde los sueños, las esperanzas y la imaginación, queda completamente vulnerable a toda clase de manipulaciones, los totalitarismos, la heteronomía, que es cuando no eres el autor de tus propias normas, sino sigues las normas de los otros, es la vulnerabilidad de quien no tiene razones para levantarse el otro día por la mañana. Por eso había que salvar fantasía y por eso la historia interminable es una invitación a fortalecer el mundo de los sueños y de la fantasía aún en las épocas más catastróficas. Y de ese mismo relato, digamos de la misma orientación, es El País de las Brujas de Ray Bradbury. Hay un libro de las brujas que si llega a desaparecer, es el último libro donde las brujas existen. Si llega a desaparecer ese libro, las brujas dejarán de existir y la tierra quedará en una soledad de conocimiento y de poderes, en un vacío infinito si las brujas desaparecen. En El País de las Brujas de Ray Bradbury. Y la idea es salvar a las brujas. ¿Quiénes son las brujas? Las brujas son los personajes que siguieron manteniendo el conocimiento de la medicina de los bosques después de que llegara el cristianismo y mucho después de que llegara la medicina en la era moderna, y considerara que todos los saberes que no estaban codificados dentro de la nueva estructura de lo que llamaríamos la ciencia eran saberes producto de la superstición.
Entonces, no es que la ciencia no sea la ciencia en sí misma, ni muchísimo menos, ni nos vamos a meter con la ilustración ni con la ciencia de la que también hemos hablado profusamente en este podcast. No, es que hoy estamos visitando fantasía, ¿sí me entiende? Y como estamos visitando fantasía, pues ahí nos vamos a meter con las hierbas del bosque, con la mandrágora, nos vamos a meter con todas esas hierbas poderosas y sagradas, con el muérdago, con todas estas criaturas del bosque que se representan tanto en las plantas como en los árboles, como en los animales, como en las criaturas, como Ernie, que era el espíritu del bosque que alimentaba las historias de Robin Hood en los bosques de Sherwood. Todo eso son esos mundos que se van creando ahí y por donde de una u otra manera vaga la libertad del espíritu humano, porque se permite concebir universos distintos a la cotidianidad que habita. Entonces nosotros en este viaje por la magia estamos entrando también en los tiempos de las hadas y en los tiempos de los lugares míticos. Uno de los lugares míticos es Avalon, porque Avalon en la mitología celta es donde está el rey Arturo. La pasa muy bien allá, ¿no? Porque hay unas manzanas súper sabrosas todo el año y habitan 9 reinas que son las hadas. No todas son chéveres. Ahí está Morgana, que es súper trucha, pero finalmente está allá. Hasta el fin de los tiempos, él soluciona su tragedia viviendo en Avalon y empiezan a llegar las hadas, y las hadas vienen de muchas maneras. Las hadas van a llegar en los barcos, van a llegar de Roma, dicen en la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, libro base y fundamental siempre para nuestras historias de Halloween, porque ahí están contenidos los mundos de la noche, los mundos de la maravilla, los mundos de lo oculto, los mundos de los mares, los mundos de los aires, en la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Entonces ahí vienen los reinos de las hadas y de los elfos y de los trolls y de los enanos y de todos estos pueblos. Y Sir Arthur Conan Doyle, él tan supremamente deductivo con su método, también hablaba de las hadas, inclusive fotografió las hadas. Una fotografía muy controvertida, pero de todas maneras hay fotografías de las hadas. Y hay lugares, por ejemplo, como en Islandia. En Islandia el tema de fantasía y el tema de los elfos es real. O sea, Islandia es un país que tiene 300.000 habitantes. El más parecido y el más cercano a toda la herencia vikinga, porque la religión de los vikingos sobrevivió más de 1000 años después de la cristianización, más allá de lo que sobrevivió en la península escandinava, porque resulta que ellos hicieron un pacto. Cuando llegaron la cristianización con los irlandeses, con los celtas, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, la isla se vuelve cristiana, pero la religión del bosque, la religión de los vikingos va a seguir practicándose aquí común y corriente. No va a ser oficial, pero sí va a ser una práctica normal. Y eso va a suceder hasta la Reforma. Por lo tanto, mucho tiempo más allá de la cristianización de la península escandinava, Islandia va a mantener el mundo de las religiones vikingas del bosque. Y en ese mundo son muy importantes los elfos. Y los elfos son tan importantes porque resulta que cumplen un sentido muy importante, los elfos y los gnomos, pero sobre todo los elfos en la mitología de Islandia, porque cuentan que la vida en Islandia era muy dura. Es una geografía muy agreste, es una geografía volcánica, es una geografía de unos torrentes de agua increíbles. Entonces la gente se perdía en las grandes nieblas, los adolescentes no aparecían. Entonces era mucho más llevadero para las madres pensar que se los habían llevado los elfos, a pensar que simplemente habían muerto y no se les volvía a encontrar. Entonces hay gente que realmente cree en los elfos. Esto es en serio. Creen en los elfos, de verdad. Y hay otros que creen que los elfos son un punto muy importante para relacionarse con toda el mundo agreste y difícil con que los islandeses han habitado esa isla por tanto tiempo. En cualquiera de los dos casos, los elfos son tan importantes que una carretera que iba a atravesar un punto de Islandia la desviaron porque ahí vivían los elfos. Entonces dicen, ahí no se puede hacer la carretera porque ahí hay elfos. Ellos hablan de una gente que está por debajo de la tierra que se llaman los seres escondidos, the hidden people. Y estos hidden people pueden llegar a tener el espíritu de un niño entre el momento en que nace y el momento en que es bautizado. Ahí puede ser tomado por los elfos. Ese niño, al ser tomado por los elfos,
entra a tener un espíritu totalmente diferente a aquel con el que nació. Entonces dicen que por eso hay personas que son tan distintas al resto de los miembros de su familia, porque alguno de los seres de debajo de la tierra le secuestró el espíritu y terminaron siendo otros distintos al que nació. Por eso hay uno que dice, pero ese no parece hermano de nadie. Ese es muy distinto a los demás. Bueno, porque ahí es lo que está, es un ser oculto, un hidden people, un elfo. En cualquier caso, o sea, ellos realmente habitan un universo mágico, pero pues tienen que darle alguna justificación porque queda muy sollado, ¿no? Entonces dicen, bueno, igual, donde hay un punto de relato, no va la carretera. Porque los puntos de relato son puntos de identidad y de importancia capital en Islandia. Entonces la explicación, digamos, sociológica para los que van a trazar las carreteras es que eso es importante como punto de relato, lo cual en sí mismo es una cosa bien interesante, porque es un respeto a la cultura tan grande que los puntos donde emana un relato que ha construido la identidad de un pueblo no se tocan y no se les pasan por encima carreteras. Eso desde el punto de vista urbanístico, digamos, desde el punto de vista de creación de caminos. Pero lo que ellos dicen es que allá habitan los elfos y no se les puede poner carreteras por encima a los elfos porque pues eso no tiene ningún sentido. Igual no la hacen, ¿ve? O sea, si hay elfos no la hacen, tampoco no la hacen, punto. Entonces, esta gente que vive donde se unen las placas tectónicas, donde se puede caminar por la hendidura de una cicatriz en la tierra, viven y coexisten con los elfos, tranquilamente, y con los gnomos. Y en Suecia se ven las casitas de los elfos y alimento para cuando lleguen los elfos, en la muy Suecia. Sí, o sea, esta gente coexiste con la magia sobre una base cotidiana. Y eso es una cosa que resulta inentendible para toda la explicación de racionalismo que estos pueblos han dado. Pero son pueblos mágicos, muy mágicos en su manera de relacionarse con las antiguas religiones y con la cotidianidad. Y el Halloween es una época en que todo eso se puede expresar sin problema. Sí, el resto del año lo miran mal, pero Halloween es normal. Entonces siempre aprovechamos esta época para sacar a todas estas criaturas del bosque, para ir a pasear con los elfos en Irlanda, con los trolls en Noruega. En Noruega hay trolls y los noruegos te lo dicen, allá hay trolls. Pero se te lo dicen sin ningún problema. Estos pueblos coexisten con la magia y la magia es arquetípica. La magia lo que crea es modelos mentales que transmitan las emociones y que permiten que el ser humano simbolice sus sentimientos y los haga rituales. Por eso la magia es tan importante. En el momento en que murió Lady Di en Gran Bretaña, en esa época a mí me tocó hacer una transmisión de horas sobre la muerte de ella, y yo pensaba, ¿qué será lo que pasa que produce ese nivel de fervor? Y yo echándole cabeza y conversando con la gente pensé, este es un arquetipo mágico. Lady Di era para los ingleses como la princesa Ginebra, como Guinevere, la princesa Ginebra que va a vivir la desgracia de Camelot cuando se va a enamorar de Sir Lancelot y va a llevar esta tragedia de haberse enamorado de Lancelot siendo ella la mujer del rey Arturo y habiendo vivido el paraíso de Camelot. Esta mujer, Guinevere la llamamos la Lady of Shalott. También nos la canta Lorena McKenneth con un prodigio maravilloso, con esa voz que sería la banda sonora de las hadas. Si hubiera una banda sonora de las hadas, pues eso sería Lorena McKenneth. Entonces, este personaje trágico, esas princesas trágicas de los reinos ingleses, atrapadas en destinos que no pueden superar, eso era Lady Di. Y aquí hay un arquetipo mágico tremendo de parte de los británicos que la hacen llevarse a un plano mítico, el duelo de lo que fue la muerte de Lady Di, que no en vano era una reina de corazones. Entonces, la magia transmite las emociones, lleva los símbolos y nos permite entender un universo que es el universo de lo ritual y el universo de lo emocional. Por eso nos metemos con todas estas criaturas. Por eso los mexicanos, a través de su culto a los muertos, resignifican el derecho a seguir amando a las personas que han sido tan importantes en tu vida, el derecho a vivir el duelo desde el amor y desde la cercanía
y desde la parcería, y así le dan una solución a la tragedia y a la ausencia definitiva que produce la muerte. Por eso lo resignifican con todas las calaveras y las calacas y las catrinas, y le van a dar un colorido y le van a dar una vistosidad que reviste de alegría lo que de otra manera se viviría como una tragedia irreparable y donde nunca más volverías a encontrarte con aquellos que aman. Una vez al año se van a las tumbas, beben con ellos, comparten con ellos sus comidas favoritas, su pan de muertos, comparten todos estos ritos maravillosos que hacen que su comunicación con sus amados se mantenga viva y presente cada 2 de noviembre. Entonces, estas son épocas en que todas estas criaturas van saliendo y nos van contando universos. Los japoneses coexisten con el mundo de lo invisible. Y los toris, estos portales que no parece que llevaran a ninguna parte, en realidad son portales para señalar que a partir de ahí empieza el mundo de lo invisible. Ellos consideran que el mundo de lo invisible es el verdadero artífice de los sucesos de la vida que tenemos, solamente que cuando nosotros vemos las cosas es la parte fáctica, o sea, cuando ya se hace visible lo que se ha tejido en el mundo de lo invisible. Tienen un teatro que es el teatro no, que es un diálogo entre los actores y lo invisible. Uno solamente está viendo un pedazo, uno solamente está viendo los actores, pero ellos están hablando con el mundo de lo invisible y lo representan en escena. Entonces, ese Japón ultramoderno, tan supremamente futurista, es un Japón que coexiste con el mundo de lo invisible, y es un Japón que trae estas historias de la princesa Mononoke, del viaje de Chihiro, que trae estas historias de las brujas bellas y buenas que a los 13 años tienen que salir, que es el mundo de Kiki. Es una brujita que a los 13 años todas las brujas tienen que salir de casa y hacer buenas acciones, porque son brujas buenas, como en la canción de Paco Ibáñez, que era hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés, y eso es lo que significa Kiki en el mundo japonés. El mundo anime de Japón está lleno de las referencias a este mundo de lo invisible, y es una manera de tramitar los espíritus de la ecología, de los ríos, de la naturaleza. Es una manera de entrar en el universo de la relación del hombre con la naturaleza a partir de la deidad y los espíritus que en ella habitan, porque ellos tienen una religión que es el Shinto y es la religión de la naturaleza. Entonces vemos que muchos de los pueblos, aparentemente los más digamos como tecnológicos, desarrollados, industriales, en realidad son pueblos que viven con patrones mágicos muy grandes. Esto nos va a llevar al cine. Bueno, ya estábamos hablando de Michael Ende y de La historia sin fin, y estábamos hablando del Señor de los Anillos como obra literaria y después como creación cinematográfica que hace que de ahí en adelante Nueva Zelanda sea la tierra de los hobbits. Pero también ahí tenemos lo que es Disney y fantasía. Disney él tiene una historia increíble porque resulta que él era un niño solitario. Sus hermanos, tenía un padre casposísimo, o sea, un personaje completamente violento, y una madre, digamos que no lo podía proteger de la violencia del padre. Lo quería mucho, pero ella no tenía el carácter para cambiar esa situación. Así que los hermanos huyeron y se pisaron tan pronto pudieron y se fueron a la Primera Guerra Mundial. Disney también se iría para allá y Disney se queda solo. Walt Disney se queda solo con sus amigos invisibles y se dedica a pintar personajes invisibles que se vuelven sus más grandes amigos, el más llaverida de los cuales sería Mickey, porque después contaban que él se encerraba horas y después de salir de ahí convocaba a toda la gente de la empresa y le decía: estuve hablando con Mickey y vamos a hacer un parque temático, estuve hablando con Mickey y vamos a hacer el primer largometraje animado. Entonces ahí él va a ser uno de los personajes más entrañables en una película que se llama Fantasía, y Mickey va a ser el aprendiz de brujo.
y entonces él se va a poner a juzgar con la escoba del mago cuando el mago se fue y la escoba va adquiriendo vida y entonces la rompe para evitar que la escoba siga moviéndose y trayendo baldes e inundando el lugar, pero la escoba se convierte en un montón de escobas y el aprendiz de brujo es una de las figuras más hermosas y más bonitas con las que nos encontramos de la peligrosidad de la magia. No cualquiera la puede ejercer ni de cualquier manera, porque si te sale de las manos se te vuelve una inundación y se te vuelve un desastre, como le pasó al aprendiz de brujo. Entonces Disney toda la vida con sus personajes invisibles llegó a hacernos creer realmente en un mundo que estaba en la imaginación de él. Él dibujaba en principio lo que hacía era caricaturas también de los compañeros del frente durante la Primera Guerra Mundial, y luego esas caricaturas se volvieron sus amigos, y luego empezó a crear personajes, y esos personajes lo llevaron al cine no sin varios tropiezos antes, y esos personajes se convirtieron en sus amigos, y esos personajes se convirtieron en una referencia para la infancia de muchísimas generaciones. También el personaje de Carlitos, la tira cómica de Schultz, Charlie Brown, ahí en esa tira cómica donde los niños siempre están viviendo experiencias frustrantes, donde Carlitos nunca gana el concurso de ortografía, nada nunca sale bien ahí, porque de alguna manera es como la frustración en la infancia sin carecer de la ternura, de la amistad y de la belleza de cada uno de esos personajes. Ahí hay un personaje que se llama Linus. Y Linus en Halloween espera que llegue la gran calabaza. Ha creado un sembrado de calabazas. Si el sembrado es sincero, carece de hipocresía, es hecho con el alma limpia, con el corazón verdaderamente generoso y abierto, la gran calabaza lo reconocerá. Y llegará esa noche y traerá regalos para los niños que hayan estado en los mejores sembrados y esperen a la gran calabaza. Todo el tiempo le está esperando a la gran calabaza. Los demás niños se burlan de él y dicen que la gran calabaza no existe, pero Linus siempre espera a la gran calabaza, y eso es uno de los grandes mitos de Halloween. Linus sentado esperando a que llegue la gran calabaza y siendo acompañado por Sally, que siempre lo quería, y que ella no cree en la calabaza pero cree en Linus, y eso es suficiente. Entonces eso es una parte muy bella. Y por el otro lado, ahí, digamos, hablando de los regalos, está un personaje y una historia increíble, que es la historia de El extraño mundo de Jack. Ahí nos metemos en el universo de Tim Burton, porque Tim Burton es un personaje muy bello, porque él tiene toda la fantasía, él tiene todo este espíritu, pero es bizarro. Sus fantasías son góticas, sus fantasías son oscuras, son igualmente hermosas pero son oscuras. Entonces por eso él hará personajes como Beetlejuice, sí, que ahuyentaba a los vivos cuando atormentaban demasiado a los muertos. En El extraño mundo de Jack, que se llama también The Nightmare Before Christmas, la pesadilla antes de Navidad, el señor Halloween, que es Jack Skellington, está aburrido de que todos los años el Halloween sea exactamente igual, y un día se le ocurre mezclarlo con la Navidad. Lo que hace es que secuestra a Santa Claus para que Santa Claus le dé el secreto de los regalos de los niños. Entonces él empieza a fabricar, como digamos, casi que el sueño de Linus de la gran calabaza, o sea, que fuera el Halloween el que trajera el regalo de los niños, no solamente la Navidad. Pero como él es bizarro,
Jack es bizarro, su mundo es bizarro, entonces todo lo que le regalan a los niños los asusta, les regalan gusanos, monstruos, bichos. Todos los niños no quedan contentos sino muy asustados porque los regalos que Jack hace con tanto cariño, como Jack es bizarro, pues lo que regala es bizarro. Es raro, es extraño, se mueve, es gusanoso, pero él lo hace con un cariño. Entonces es esa intención de agradar a los niños que termina aterrorizándolos con personajes tan absolutamente entrañables como Sally, esta muchachita rota que todo el tiempo se descose durante toda la película, que está atrapada sirviendo a un señor que no le deja la libertad, a un ser humano que lo que tiene es un gran corazón y una voluntad de servicio increíble, porque los personajes del extraño mundo de Jack son buenos, pero están en un mundo oscuro, porque están en el mundo del Halloween. Entonces esa mezcla entre los espíritus más oscuros encarnados en personajes bonitos, pero en un mundo bizarro, que termina asustando a los niños, da una producción increíble que es parte de la gran genialidad de un hombre que le ha dado mucho a fantasía desde su muy particular mirada, Tim Burton, con El extraño mundo de Jack y también con El cadáver de la novia y con todos esos personajes góticos que están siempre entre lo oscuro y lo fantástico, en ese mundo de duermevela entre la tiniebla y la luz, que son los personajes de Tim Burton, un hombre extraordinario en toda su imaginación del cine. También de ese mismo mundo nos ha llegado de Inglaterra, de Albión, como se le dice a la isla míticamente, de Albión, de Avalon, como se le dice a la isla, un personaje que le contaba cuentos a sus niños para dormirlos. Y de pronto se queda sin plata, sin dinero, desesperada, decide ponerse a escribir los cuentos que le cuenta a los niños y convertirlos en libros. Y se le aparece, mejor dicho, la suerte más impresionante. Es J.K. Rowling y ella va a crear el universo de Harry Potter. Y en Harry Potter es muy clara la diferencia entre el mundo de la magia y el mundo de la cotidianidad. El mundo de la cotidianidad es gris, sombrío, está poblado por muggets, que son los seres normales, que para el mundo de la magia son completamente despreciables por carecer de poderes. Pero hay un mundo que se atraviesa, que es Hogwarts. Y en ese mundo de Hogwarts es donde, eso es una escuela de magos. Y esa escuela de magos llama a aquellos que han nacido con la magia y que son los magos y que van a salvar al mundo de la maldad intrínseca de Voldemort, del innombrable, de los dementores, de estos seres de la oscuridad que son realmente siniestros y que tienen a Harry Potter, el mago más poderoso de todos, como el gran rival para imponer la oscuridad en Hogwarts. Cada uno de los profesores enseña una de las disciplinas de la magia. Hay quienes aprenden a trabajar con las varitas mágicas, hay quienes enseñan de las pociones, hay quienes enseñan de los hechizos, hay quienes enseñan de los encantamientos. Las escaleras se mueven de un lugar al otro, entonces hay que tener mucho cuidado porque usted está subiendo unas escaleras y se mueven las escaleras y usted termina en otra parte. Y eso va creando una serie de universos de todos estos grandes profesores que van a enseñarle a la magia a los niños desde pequeños, y la saga va durando años y años mientras los niños van creciendo, y eso produce la magia de la lectura. Harry Potter llevó a una generación completa a leerse 7 libros sin respirar, uno tras otro, en la época de los videos y en la época de toda la tecnología. Cuando decían, ¿cuál es la magia de Harry Potter? Dice, pues que me hizo apagar todas las pantallas para ponerme a leer un libro. Y había una caricatura muy bella que era detrás del sofá un niño leyendo a Harry Potter, los padres de frente mirando la televisor, babeando totalmente, embobados por los contenidos del televisor, y el niño detrás del sofá con todo el universo de Harry Potter que estaba contenido en el libro que él estaba leyendo. Esto va a poner de moda la magia
Va a crear un mundo de puertas, de lugares mágicos, de claves secretas, de palabras ocultas, de callejones, del lugar de Diagonal, que es en la calle donde van a comprar todas las cosas que necesitan para su año escolar, de la escolaridad, de la magia, una magia metida en un profundo rigor como es la educación inglesa, con todos los profesores así, de esa manera tan supremamente estrictos, algunos más siniestros que otros, pero toda esta lucha entre el bien y el mal, de Harry que podía hablar con las serpientes. Harry es producto del amor, y ese es el mayor poder que tiene. Sus padres realmente se amaban, y van a crear una conjunción de magos a partir del amor profundo que le va a permitir a Harry ser un tipo realmente poderoso en una tierra que está poblada de permanentes peligros, de la oscuridad y de seres que pueden salir de los lugares más increíbles para llevar sombríos panoramas catastróficos a Hogwarts, y que Harry está tratando permanentemente de enfrentar con sus amigos. Esto es una saga que va a ser llevada con muchísimo éxito al cine, y que ahí está, y que literariamente hablando abrió el mundo maravilloso, porque donde está contenida la magia en una de sus expresiones más poderosas y tremendas es en los libros, es en la literatura, es allí donde aparecieron los monstruos del verano que nunca llegó, es allí en los libros de Frankenstein y en los fantasmas de Polydor y en Lord Byron y en el más grande de todos, Lovecraft, que tenía una literatura, una mitología del terror, y que crea unas criaturas tan absolutamente asustadoras que uno no sabe que se asusta. Cuando uno lee a Lovecraft, uno tiene mucho miedo, pero no sabe qué. Porque él, más que contarte una historia de miedo, escribe al miedo inherente en todos los seres humanos, a lo profundo del terror. Y ahí es donde están esos mundos ocultos de los mitos de Tulu, de Lovecraft, maestro de maestros. Y por supuesto Edgar Allan Poe, que conoció en la oscuridad de su alma la capacidad del terror humano, de historias obsesivas y terribles, de corazones delatores, de todos estos fantasmas que te rondan en el alma, estos mundos entre la oscuridad, entre lo bizarro, entre lo terrorífico del bosque, entre las hadas buenas, entre las brujas buenas, entre las brujas terribles, entre los solsticios y los equinoccios, entre los portales del mundo donde se llegan los muertos y los vivos, y entre los mundos invisibles. Son mundos y fantasías, historias y reinos que hemos estado recorriendo hoy, en tiempos de Halloween y en tiempos de los muertos, en tiempos de las pandemias y de los grandes miedos, para exorcizar con la fantasía y con la magia los tiempos terribles en los que hemos estado transitando en estos últimos 2 años de los tiempos pandémicos, para abrirnos hacia el poder restaurador y sanador de la magia. Entonces, desde fantasía, desde los reinos de la magia, desde las historias de terror, desde los hermanos Grimm, desde Lovecraft, desde los hechiceros y las brujas y las hadas y los elfos, las tierras de la gente oculta bajo los suelos volcánicos de Islandia, desde las historias de Bastian y Artreyu recorriendo la fantasía de The Howards y toda la destreza de los magos de Harry Potter, desde el extraño mundo de Jack, y desde todas estas historias de criaturas del bosque, de plantas mágicas, de encantamientos, de pociones y de mundos y universos paralelos e invisibles que coexisten con la naturaleza y con la vida cotidiana y se hacen presentes en la época de Halloween, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio,
La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.